Paro cardíaco en perros. El paro cardíaco, también conocido como paro cardiopulmonar o paro circulatorio, ocurre cuando la circulación normal de la sangre cesa debido a la incapacidad del corazón para contraerse, insuficiencia cardíaca. Al igual que muchos otros sistemas corporales, los sistemas respiratorio y cardiovascular funcionan de manera coordinada. Por lo tanto, si un perro no respira por más de 6 minutos, puede provocar insuficiencia cardíaca y paro cardíaco, ambos pueden ser fatales. El paro cardíaco puede ocurrir en perros de cualquier edad, sexo o raza. La circulación sanguínea puede permanecer intacta si el animal reanuda la respiración dentro de los 4 minutos posteriores al problema inicial. Sin embargo, si dura más de 6 minutos, puede provocar un paro cardíaco. Los síntomas comunes asociados con esta emergencia incluyen pupilas dilatadas, pérdida espontánea de la conciencia, decoloración azulada de la piel y membranas mucosas, una señal de que el oxígeno en la sangre está disminuido peligrosamente, respiración pesada y jadeo, hipotermia, falta de respuesta a la estimulación. Causas: niveles anormalmente bajos de oxígeno en la sangre arterial, hipoxemia, bajo suministro de oxígeno, posible debido a la anemia, enfermedad del corazón, por ejemplo, infecciones, inflamación, trauma, neoplasia del corazón, enfermedades metabólicas, desequilibrios de electrolitos, por ejemplo, hipercalemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, niveles anormalmente bajos de fluidos corporales, choque, uso de fármacos anestésicos, envenenamiento de la sangre causado por sustancias tóxicas bacterianas en la sangre, toxemia, traumatismo cerebral, choque eléctrico. El paro cardíaco es una emergencia que requerirá asistencia veterinaria inmediata para evaluar la condición del animal y la forma de tratamiento. Deberá proporcionar un historial completo de la salud de su perro a su veterinario, incluida la aparición y la naturaleza de los síntomas y los posibles incidentes que podrían haber precipitado las complicaciones. Luego realizará un examen físico completo, centrándose en las vías respiratorias del perro, la capacidad de respiración y la circulación. Su veterinario también controlará constantemente la presión arterial y la frecuencia del pulso de su perro. Los exámenes diagnósticos de rutina que se usan para determinar la causa subyacente del paro cardíaco incluyen radiografía de tórax, hemograma completo, perfil bioquímico y análisis de orina. Las muestras de sangre se recolectan para determinar el nivel de gases, incluido el oxígeno, en la sangre. Los perros sospechosos de tener una enfermedad cardíaca subyacente pueden someterse a una ecocardiografía para evaluar la magnitud del problema. Esta es una emergencia potencialmente mortal que requerirá hospitalización inmediata y apoyo y tratamiento intensivos de enfermería. El objetivo principal es reiniciar el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria del perro, que puede requerir resucitación cardiopulmonar, RCP. Una vez que se despeja la tráquea y se realiza la RCP, se puede pasar un tubo hacia la tráquea para facilitar la respiración. También se puede suministrar oxígeno para normalizar los niveles de oxígeno en la sangre. Los perros con insuficiencia cardíaca pueden requerir un masaje cardíaco externo para estimular el corazón a latir normalmente. Aquellos que no responden al masaje cardíaco pueden recibir compresiones torácicas rápidas. Normalmente, los medicamentos se administran para ayudar a normalizar las funciones cardíacas. De lo contrario, se incide el tórax para proporcionar la resucitación de tórax abierto al animal o los medicamentos se administran directamente en el corazón, los cuales se consideran un último recurso. El pronóstico general dependerá de la causa subyacente de la parada cardíaca y del curso del tratamiento. Desafortunadamente, menos del 10% de los perros se recuperan, incluso después de un tratamiento de emergencia exitoso. Si la condición de su perro se estabiliza, deberá permanecer en el hospital durante unos días. Allí, el veterinario puede controlar las funciones cardíacas y la presión arterial y tratar cualquier complicación adicional.